Otra vez, buenos días, hermanos y hermanas. Unos anuncios antes de compartir con ustedes la palabra del Señor. El jueves pasado, alrededor de las 6:40 de la tarde, nuestra hermana Silvia Saavedra pasó al descanso. Así que les vamos a avisar en los momentos en que los servicios serán llevados a cabo. Y esta tarde, aquí en el santuario, a las 4, serán los servicios en memoria de Mati Rodríguez. Así que si usted desea acompañar especialmente al hijo y a la familia de Mati, aquí vamos a estar celebrando la vida de Mati. ¿A qué horas, hermanos? A las 4 de la tarde. Muy bien, antes de cantarle a los del mes de mayo, ¿se acuerdan que les dije que los padres, pues siempre tenemos una situación con el Día de las Madres, ¿verdad? Bueno, ayer leía Navidad número 1, Día de las Madres número 2, Halloween número 6, Día de los Padres número 20. Así que, hermanos, la próxima vez que diga algo acerca del Día de los Padres, apóyenme, por favor. Subámosle un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Así que solamente para que vean que, y lo dije y lo repito, sin papás pues no había mamás. Así que subimos un poquito. Quisiera pedirle a los cumpleañeros del mes de mayo que pasen al frente, como lo hacemos cada fin de mes. Queremos orar por ustedes, cantar. El David, él representa a todos. ¿Alguien más? Adelante, por favor, los de el mes de mayo. Si gustan subir a la plataforma o quedar como ustedes gusten, ¿verdad? ¿Me ayudan a cantar, hermanos, por favor? Cantemos, por favor. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Les deseamos a los de mayo, cumpleaños feliz. Dios les dé buen salud, bendiciones también, que les cuide y les guarde para siempre. Amén. Señor y Padre, gracias porque cada día que vivimos es una misericordia y es una bendición tuya, Señor. Hoy agradecemos por los hermanos, las hermanas, los jóvenes, las niñas, los niños, que durante este mes de mayo tú les has concedido un año más de vida. Rogamos tu bendición, rogamos tu protección sobre ellos y, Señor, que todos aprovechemos siempre el día que nos das para poder servirte a ti y servir a nuestro prójimo. Gracias por tus bondades, Señor. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Cumpleaños feliz. Doctor, pensé que iba a pedir otra ofrenda. Cuando dependemos de una organización, cuando dependemos de nuestra educación, cuando dependemos de nuestra elocuencia, pues todo lo que logramos depende de nosotros. Nuestra capacidad, lo que podemos hacer, lo que podemos lograr,
Sabemos qué hacer y sabemos qué no hacer. Pero cuando confiamos en la oración, recibimos lo que Dios tiene y lo que Dios puede. Y yo quiero agradecer, hermanos, al ministerio de oración de nuestra iglesia por el ministerio hacia cada uno de ustedes. La lista es larga de pedidos, de agradecimientos, de hijos en oración. Todas las mañanas hay una lista nueva. Todos los viernes nos reunimos a orar a las 8 de la noche. Así que agradecemos a Dios por el ministerio de oración, hermanos. Algo que la iglesia apostólica tenía y que la iglesia del siglo XXI no tiene, es el espíritu de oración. Y cuando decimos eso, hermanos, sabemos, tal vez por teoría, que la oración es la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado como iglesia. Lo sabemos tal vez como lo hemos escuchado, pero tal vez no lo practicamos. Tristemente dejamos la oración como el último recurso. Cuando ya no podemos hacer nada, entonces vamos a orar. O no sabemos por razones personales la bendición de lo que es orar realmente a Dios. Así que, hermanos, el tema de esta mañana es para ti especialmente y es para mí. Recordar lo que Dios quiere que sea este lugar. Y este lugar debe ser casa de oración. Está bien que nos veamos, está bien que nos saludemos, está bien que vengamos a cantar, pero esta es casa de oración. Y tal vez como líderes y como personas que programamos las actividades en la iglesia, estamos llenos de tantos programas que dejamos poco tiempo para la oración. Estos dos versículos me enseñan a mí una de las pocas veces registradas en la Biblia donde Jesús se molesta y actúa de manera agresiva. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y Lucas repite el mismo concepto y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y ahí vemos a Jesús, vemos a un Jesús molesto. Vemos a un Jesús que toma una acción agresiva. Cuando entrabas al templo de Jerusalén, lo primero que podías ver es un área amplia para que la gente viniera a orar. Es el lugar dedicado para buscar y encontrarse con Dios, para que la gente venga y encuentre a Dios. Pero en el tiempo de Jesús, el uso a ese lugar era completamente diferente. Jesús queda perturbado porque ve a la gente comprando, vendiendo y pagando impuesto del templo. Te lo voy a explicar. Tú venías a ofrecer tu sacrificio a Jerusalén y tú traías tu animal para ofrecer el sacrificio. Había un grupo de sacerdotes que examinaban el animal o los animales que ibas a sacrificar, y si no pasabas la prueba, si tu animal tenía algún defecto, hay algunos escritos, ahora recuerdo, algunos escritos que algunos sacerdotes traían entre las manos una navaja para que al revisar al animal ellos mismos lo hacían imperfecto. Era un negociazo. Usted venía de lejos, traía su animal en buenas condiciones, pero el sacerdocio estaba tan corrompido que dijeron: ¿sabes qué? Este animal no pasa la prueba. Pero te tenemos una solución. Tenemos animales aprobados. Te los podemos vender. Y el adorador había llegado de lejos. Los sacerdotes habían inspeccionado
el animal no pasaba la prueba y le tocaba comprar un animal aprobado. Pero siempre hay un catch. Tenías que pagar con el dinero del templo. Tenían sus propias monedas. Y es lo que se llama las mesas de los cambistas. Si tú llevabas dólares, los dólares no, aquí no. Tienes que cambiar tus monedas por las monedas del templo. Y nada más era 4 veces mayor. Te cobraban 4 veces mayor el valor. Y además tenías que pagar un impuesto. Así que, hermanos, las mesas de los cambistas, los líderes religiosos, estaban ávidos, preocupados más por el dinero que por las necesidades espirituales del templo y de la gente. Entonces viene aquí. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, esto casi nunca lo estudiamos. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, ¿y qué hizo Jesús? Los sanó, pero los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y que el negocio se les estaba yendo, y los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, ¿qué hicieron los sacerdotes? Se indignaron. Hay veces que en el templo, en el santuario, en la casa de Dios, por ignorancia o por costumbre, hacemos cosas que pueden ofender a Dios y no hacemos nada. Pero cuando hay cosas que traen alabanza a Dios y hay sanidad, parece que nos enojamos. El Señor dijo: mi casa, casa de oración, será llamada. En el templo, en el tiempo de Jesús, la gente se estaba acostumbrando a dejar a un lado lo más importante al venir al templo. ¿Y qué es lo más importante al venir al templo? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Y si nos descuidamos, si no ponemos atención, nos puede suceder lo mismo. Hay muchas iglesias que pueden tener lo siguiente, que no es en sí malo, pero puede convertirse en algo malo. Hay iglesias que se caracterizan por ser una casa de la música, otras una casa de enseñanza y predicación, una casa de compañerismo, una casa de ministerios de compasión. Todo eso es bueno y es necesario en la iglesia. Pero el propósito principal de este santuario es que sea casa de oración para todas las gentes. ¿No es así, hermanos? ¿De dónde tomó Jesús el concepto de 2 versículos del Antiguo Testamento? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Y esta mañana estudié bastante este verbo recrear. Lo podemos interpretar de tantas maneras. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Primera parte la tomó Jesús de Isaías. La segunda parte la toma de Jeremías. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Y qué dijo el profeta? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Cuando la casa de Dios no es una casa de oración, puede tomar las características de una cueva de ladrones. Palabras fuertes. Jesús quiere que este lugar, su casa, sea un lugar activo, un lugar vibrante de todo tipo de ministerios, todo tipo de programas, todo tipo de música y de sermones. Pero si queremos que Dios bendiga nuestros ministerios y nuestros programas, primero debemos comprometernos a una vida de oración. A una vida de oración.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la casa de Dios? ¿Por qué Dios pidió que se construyera el tabernáculo? ¿Por qué Dios le permitió a Salomón construir el templo de Salomón? Y este versículo puede cambiar tu vida. Este versículo o estos dos versículos pueden darte la razón para nunca más perder la oportunidad de venir a la casa de oración. ¿Que nos duele la muela? Voy a trabajar toda la semana, pero cuando se toca de venir a la casa de Dios, me duele más. Y ahí puedo seguirle, hermanos, ahí puedo seguirle. Es la realidad tuya y es mía. Pero este versículo, espero que el Espíritu Santo lo ponga en nuestro corazón y dice así: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y miren lo hermoso del plan de Dios, en el cual, ayúdame a leerlo amarillo por favor, en el cual me reuniré con vosotros. ¿Para qué? Para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel. Hermoso versículo, hermanos. Excusas para perder la bendición de Dios al congregarnos hay muchas. Pero la próxima vez que tengas esa tentación, recuerda esta promesa. Allí me voy a encontrar contigo, dice el Señor. Allí te voy a hablar. Y ahí le vamos a hablar. ¿Cuánto perdemos, hermanos, al no asistir a la casa de oración? El propósito de la casa de oración es donde Dios se encuentra con su pueblo, con sus hijos, para hablar con ellos y para reunirse con sus hijos y sus hijas. Por eso cuando a veces oramos y decimos, Señor, te invitamos a que vengas, Dios nos está invitando a su casa. Es la invitación de Dios. Nosotros somos los invitados de Dios. Él ya está aquí presente. El tabernáculo es el lugar, el templo, la iglesia, son construidos como lugares de oración, como lugares de encuentro, como lugares de reunión con Dios. Qué bendición estar en la casa de Dios. Qué oportunidad de venir a escuchar la voz de Dios. Y qué hermoso poder decirle a Dios lo que tenemos, pero hay un gran problema. Vete, me das agua, por favor. Hay un gran problema, grave problema. Nuestros programas y actividades están llenas en la iglesia que no tenemos tiempo para orar. ¿Me equivoco, hermanos? La estructura, que es muy bueno, es importante tener orden. Dios es un Dios de orden, pero esta casa es una casa de oración. Estoy como pastor, como líder, usted promoviendo el deseo y el propósito de Dios para su casa. Salomón, en una oración hermosa en la dedicación del templo, y el próximo sábado les prometí predicarles, ofreceríamos nuestros hijos a Moloc. Esto ocurre 20 años antes de que Salomón haga un templo a Moloc. Está orando por el templo de Jehová y dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Y miren esta hermosa parte del versículo. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel.
cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Y termina y dice, escucha y perdona. Hermanos, ¿cuánto hemos perdido al no cumplir el propósito de Dios para su casa de oración? ¿No creen que debemos ser obedientes al mandato divino? ¿No creen que qué hermosa motivación en tu mente y en la mía? Voy a la casa de Dios porque ahí me voy a encontrar con Él. Amén, hermanos. Qué hermosa motivación. Qué hermosa motivación espiritual tener en tu mente, voy a la casa de Dios porque Dios me va a hablar allí. Qué hermosa motivación para decir, Señor, voy a tu casa de oración porque vas a escuchar mi oración. Y entonces, ninguna excusa es válida, a menos que estés en cuidados intensivos o con los tenis ya casi colgados para venir a la casa de Dios. Perdemos tanto. La estructura es buena, la programación excelente, la música, pero la casa de Dios es el lugar donde Dios va a escuchar mi plegaria y donde Dios me hablará. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué algunas iglesias, algunos santuarios se han convertido en cueva de ladrones? Hay más entretenimiento que oración. Hay más música que oración. Hay más predicación que oración. Y algunos vienen a agarrar su fast food, su comida rápida, la comida semanal, y vámonos. Y tengo aquí en mis notas, qué bendición sería para cada adorador saber, voy a la iglesia, voy al templo, porque va a ser allí un oasis espiritual. Porque habrá tiempo y momentos para orar y para encontrarme con Dios. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso venir a la iglesia y con menos estructura en la programación, tener más espacio para orar. Y tener oración no como parte de la programación, sino como parte central en la vida de la iglesia. Por eso quiero pedirte, quiero sugerirte, hagamos esto de una manera intencional y que los pasillos de la iglesia, que el estacionamiento de la iglesia, que las instalaciones que tenemos sean lugares donde podemos orar con quien el Espíritu nos invite a orar. Haría una gran diferencia en nuestra vida. ¿No lo cree usted así, hermano? La prescripción de la palabra de Dios es clara. Hay que orar sin cesar. 3 palabritas. Pero Satanás nos llena con tantos itinerarios de actividades religiosas para que tengamos mucho follaje como la higuera, pero poco fruto. Nuestra única seguridad es estar conectados por medio de la oración y devoción diaria con aquel que únicamente puede dar frutos y es Cristo Jesús. Si queremos ver al perdido salvado, si queremos ver al enfermo sanado, si queremos ver al hambriento satisfecho y al mundo transformado, debemos orar con pasión y con fervor. Y si queremos ver milagros en nuestra vida, hay que orar con pasión y con fervor. Conocido versículo. Si te humillas, si invocas mi nombre, si oras y buscas mi rostro y te conviertes de tus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. El poder de Dios se derrama cuando el pueblo de Dios se humilla y ora. ¿Quieres ver una transformación en tu vida? Ora. ¿Quieres ver una transformación en la vida de tus hijos? Ora.
¿Quieres ver la salvación de ese familiar, la salvación de esa alma perdida y quieres gozarla? Ora. ¿Quieres ver cambios en tu familia? Ora. Y si quieres ver que tu iglesia sea guiada y transformada por el Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer, hermanos? Orar, orar. ¿Y cuál es la promesa de Dios al que ora? Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, ¿qué dice la palabra? Lo vas a hallar. Por eso este es asunto de la oración personal, de la oración privada, no de la oración en comunidad. Esta es la oración tuya y mía con Dios. Si lo buscamos, la condición, buscarlo de todo corazón y de toda nuestra alma. ¿Y qué vamos a recibir? Lo vamos a encontrar. Además dice, y este es todavía un versículo que hay que experimentarlo, por lo menos yo: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, teniendo fe, teniendo confianza, lo recibiréis. Y después, pide y vas a recibir, busca y vas a hallar, llama y se te va a abrir, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Sabe usted que el grupo que más crece, el grupo cristiano que más crece, son los hermanos coreanos? Ellos dedican más de 30 minutos al día para la oración privada. El resto de cristianos, incluyendo a nosotros, tenemos un promedio de oración personal y privada de menos de 5 minutos por día. Busca a Jehová y su poder. Busca siempre su rostro. Dios ha prometido, hermanos, si oramos, el poder de Dios se va a manifestar a su tiempo y a su manera. Y eso es depender de Dios. Dependo de su tiempo, dependo de su manera y vivo tranquilo. Necesito yo con urgencia aprender a orar de esta manera. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hablé del ministerio de oración. Qué bueno que compartes tus necesidades para que oremos juntos. Pero aquí estoy hablando, hermano, de nuestra relación personal con el Señor. Cuando buscamos al Señor en oración en medio de nuestra debilidad, encontramos su fortaleza. Y si busco al Señor en medio de mi debilidad espiritual, recibiré el toque de su mano poderosa. ¿Cuándo? A su tiempo. ¿De qué manera? A su manera. 6 versículos del libro de los Hechos. ¿Qué hacía la iglesia apostólica? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y qué más? Cuando se reunían, ¿qué hacían? Oraban. Pedro y Juan subieron en el capítulo 3 a la hora de la oración y ahí se logró un tremendo milagro para un hombre que estaba en necesidad. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y nosotros, cuando eligieron a los diáconos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que Pedro, cuando estaba en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Orando. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Dios estuvo dispuesto a poner su nombre en su casa para que la gente fuera
capaz de mirar con sus ojos y con sus corazones hacia este lugar y clamar a Él día y noche en oración. Por eso todavía los templos judíos alrededor del mundo, hacia donde la gente ora, siempre están dirigidos ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, porque ellos creen en esta promesa. Dios desea que su casa sea un lugar donde toda la atención y todas las necesidades sean dirigidas hacia Dios. Cuando la iglesia apostólica estaba en problemas, oraban. Cuando estaban amenazados e intimidados, oraban. Cuando eran desafiados, oraban. Cuando eran perseguidos, oraban. Y nosotros no estamos ni perseguidos, a veces estamos enfermos, pero tal vez tú, hermano, tal vez hoy estás aquí con una carga tan pesada que estás cansado y que ya no puedes. Tal vez te preocupa la vida espiritual o la conversión de un ser querido. Tal vez tienes que tomar una decisión y no sabes qué hacer. Tal vez sientes que tu vida de oración es débil y necesita renovación espiritual. ¿Cuál es la receta divina? La oración. La oración. Tengo 6 o 7 citas del Espíritu Profecía, todas tomadas del camino a Cristo. De paso, hermanos, no hay mejor lugar de venir a orar a la casa de Dios que cuando no hay nadie. Este lugar está siempre abierto de las 9 de la mañana a las 12, 1 de la tarde. Y si tú quieres venir a orar en la tarde, avísanos. Vente a encontrar con el Señor, a solas, porque la salvación es personal y esta oración es personal. Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu, pero esto no basta. Necesitamos abrirle nuestro corazón. A fin de tener vida y energía espiritual, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a su Dios sus necesidades diarias y a confiarle toda su solicitud. Y esta es una promesa para ti y para mí. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. Amén. El Señor Jesús mismo, cuando habitó entre hombres, oraba frecuentemente. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia. Esta cita es fuerte. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Ahí podría parar el sermón. Las tinieblas del maligno van a rodearte si descuidamos la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incita al pecado, y todo porque ellos no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido. ¿Por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el corazón del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir
el camino al propiciatorio, para que no obtengamos mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizás no tengamos al instante alguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor. Y sin embargo, así es. Tal vez no sintamos su toque manifiesto, mas su mano se extiende sobre nosotros con amor y piadosa ternura. Es necesario ser diligente en la oración. Ninguna cosa os lo impida. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre el Señor Jesús y vuestra alma. Y aquí, en amarillo, aprovechad toda oportunidad de ir a donde se suela orar. Los que están realmente procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, serán fieles en cumplir su deber y ansiosos de cosechar todos los beneficios que pueden alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir los rayos de luz celestial. Tengo que ser honesto con ustedes. Siempre he dicho, lo he repetido, la salvación no es por iglesia y la salvación no es ni por familia. La salvación es personal. Pocos entendemos, o tal vez no lo entiendo, lo que significa cuando Jesús dijo, aquel que ama más, hijo, hija, padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. Dios es un Dios celoso, y te lo voy a demostrar el próximo sábado. Un Dios celoso, especialmente en lo que tiene que ver con la adoración hacia Él. Queremos todos recibir la salvación, por eso es que estamos aquí. La salvación es en Cristo Jesús. Y necesitamos tener la seguridad y la certeza de que cada día estamos caminando con el Señor. Pero no oramos como debemos orar. Y es por eso que perdemos de vista lo que es importante y nos concentramos en otras cosas que no valen la pena. Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de congregarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Y la siguiente cita es impactante. Si nos reuniéramos y cuando nos reunimos habláramos del amor de Dios y de las promesas de la redención, ¿qué pasaría con nuestro corazón? El colesterol se iría, hermanos. Se va a robustecer y vamos a edificarnos mutuamente. Aprendamos diariamente más de nuestro Padre Celestial, obteniendo una experiencia de su gracia, y entonces desearemos hablar de su amor. Mientras lo hagamos, nuestro propio corazón se va a enternecer y se va a reanimar. Si pensáramos y habláramos más del Señor Jesús y menos de nosotros mismos, tendríamos más de su presencia. 2 versículos para que queden en tu corazón y en el mío. Señor, que tus ojos estén siempre abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre va a estar allí. Y ten la seguridad, querido hermano y hermana, que cuando venimos a la casa de Dios, Dios escucha nuestras plegarias. Y entonces Salomón repite y dice,
Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaron. ¿Qué necesitamos hacer, queridos hermanos? Intencionalmente cumplir el propósito de Dios para este lugar, casa de oración. Y no decir si te encuentran orando con alguien más por ahí, o te vayan a decir hasta eres fanático por tomar tiempo para orar, porque salen muy bíblicos algunos y dicen, no, es que Jesús dijo, cuando ores, métete a tu recámara, cierra las ventanas y que nadie te vea. Ahí sí somos muy bíblicos. Pero recuerda, esta casa es casa de oración mandada por Dios para encontrarnos con Él, para que Él nos escuche y para escucharle a Él. Es la bendición de venir a la casa de Dios. Y por eso, mi querido hermano y querida hermana, que nada nos impida congregarnos con el único propósito, que es honrar a Dios. Intentaré intencionalmente, de ahora en adelante, tener momentos de oración, y que la oración sea, como dice el Espíritu Profecía, como nuestro respirar. Y habrá cambios en mi vida y habrá cambios en tu vida. Cantemos juntos el himno final, si son tan amables. Dulce oración. Puestos de pie, si son tan amables, hermanos. Dulce oración de toda influencia mundanal, eleva mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad. Llevarás mi petición a Dios, que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma das en este valle de
salvación, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Tal vez tu carga es fuerte en esta mañana. Tal vez ya no puedes más o no tienes una razón para tomar una decisión. Estás en el mejor lugar. Los ojos y los oídos de Dios están abiertos para verte y para escucharte. Él espera que le hables y la promesa es que Él te va a escuchar. Así que inclina tu rostro, entrégale al Señor lo que tienes y concluye en unos minutitos más en una oración en comunidad. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias porque tu oído está atento a nuestra plegaria. Gracias por la respuesta que estás dando a nuestras necesidades. Señor, que la honra y la gloria sean siempre para Cristo Jesús. Y que podamos animarnos unos a otros en los alrededores de tu casa sagrada para orar más, para alabarte en oración más y para congregarnos con alegría y con gozo y sin ninguna excusa en tu casa que tú le has puesto de nombre casa de oración. Gracias porque has tocado seguramente un corazón triste, adolorido, sin esperanza. Gracias, Señor, porque es tu palabra y es tu Espíritu Santo. Y ahora nos retiramos de tu presencia, de este lugar, pero queremos caminar el resto del día contigo, Señor. Gracias por tus bondades. Agradecemos tu palabra y el ministerio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.